Pues muchas gracias y muchas gracias por el apoyo técnico, porque si no aún estaría dándole vueltas al micro. Y muchas gracias, desde luego, por la invitación a participar en esta comparecencia sobre un tema que es crucial y que esperemos que, bueno, que sea lo que podamos aportar aquí, pues sea tenido en cuenta o por lo menos sirva para reflexionar. Me acordaba de la anterior comparecencia. Yo estuve también compareciendo aquí en el Parlamento de La Rioja para hablar de la Ley de Cambio Climático, que finalmente, bueno, pues no se llevó a término. Pero me produce mucha tristeza, porque yo creo que en aquel momento esa ley se trataba de avanzar y ir incluso por delante de lo que en otras comunidades autónomas y en otros espacios se estaba haciendo. Creo que era valiente, era audaz. Y venimos hoy a comparecer sobre una modificación de la Ley de Biodiversidad de La Rioja que va justo en la línea contraria. Quizá va en la línea de algunos de los planteamientos que se están llevando en la Unión Europea. Hay debates que se están llevando al propio Congreso, Senado y en algunas comunidades autónomas, pero que van justo en el camino contrario de lo que nos dice la ciencia y de lo que nos plantean organismos internacionales y los compromisos que tenemos dentro del marco de la Unión Europea y dentro del propio país, que es luchar contra el retardismo, la lucha contra el cambio climático, pero también en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, que, como saben, si no es más grave que el cambio climático, se le parece bastante. En el análisis que se puede hacer de este proyecto de modificación de la Ley de Biodiversidad, vemos mucho de este retardismo, tomando las medidas urgentes que deberíamos estar acometiendo, y vemos que al menos en 4 elementos va en la línea contraria del marco normativo y político en el que nos desenvolvemos en la Unión Europea, en el ámbito internacional y también en el ámbito local, ¿no? En el ámbito estatal, quería decir. Vemos cómo queda un poco en entredicho el artículo 45 sobre proteger y restaurar la naturaleza, sobre todo con esa eliminación del título primero. No encaja bien, no compadece bien con la normativa española y europea y los compromisos que tenemos, como por ejemplo esa década de la restauración de la naturaleza o las recientes leyes aprobadas a nivel estatal en el marco de restauración de la naturaleza y protección y conservación de la biodiversidad, y 2 elementos que creo que deben ser tenidos siempre en cuenta a la hora de realizar cualquier marco normativo o iniciar una nueva ley, que es el principio de precaución, como uno de los elementos claves que se han planteado desde la Unión Europea desde el principio, pero ya desde el 2000 de una manera mucho más precisa, y el principio de no regresión ambiental, que también se fundamenta, por supuesto, en esos acuerdos europeos, pero en el caso de España, en la propia Constitución y en la propia Ley del Suelo de 2015, que ya lo consagra de una manera mucho más clara. La sensación cuando se lee esta modificación de la Ley de Biodiversidad de La Rioja, que por cierto fue una ley, yo cambiaría algunas cosas, pero me parece que como marco general fue bastante avanzada, fue una ley audaz. Esta modificación parece que enmienda un consenso científico que existe, no de ahora, de hace mucho tiempo, de hace más de 20 años, sobre el papel clave que tiene la biodiversidad y cómo es una base imprescindible para la vida. En elementos que son muy sustanciales, o sea, la buena salud de los ecosistemas, una buena biodiversidad, una integralidad de la biosfera, es lo que permite que exista una buena salud, es lo que permite que exista una agricultura suficiente, con marcos sostenibles y con vocación de futuro, y incluso el propio desarrollo económico. No puede haber un desarrollo económico desacoplado de la propia biodiversidad, de los propios recursos naturales que lo permiten, desde la buena salud de las aguas, por decir algo, hasta la capacidad de las distintas especies para adaptarse a los cambios climáticos o a los cambios de condiciones que se den. Me gusta recordarlo porque yo creo que esto es importante a la hora de analizar qué queremos hacer, o sea, de qué depende que sea una buena ley de biodiversidad. Recordar algo que además, lamentablemente, cada pocos meses vemos que el escenario es peor. Son estos 9 límites planetarios que definió Rockström y su equipo para ver cómo estaba la buena salud del planeta en general.
hablaba de varias cosas. Esos límites planetarios pues hablan sobre el cambio climático o sobre, por ejemplo, la capa de ozono, la integralidad de la biosfera, es decir, cómo está la buena salud en temas de biodiversidad. Y de esos 9 límites planetarios hay 6 que ya están sobrepasados. Cada vez que cojo las notas de las distintas charlas que he dado, le sumo un límite más, porque cada poco tiempo sumamos un límite sobrepasado más. Ahora mismo estamos en 6. 2 de ellos están sobrepasados, pero son límites que se llaman centrales, es decir, que si están peor o están mejor, afectan al resto de límites. Y el resto de límites les afecta a ellos. Los 2 centrales, y entre ellos también están interrelacionados, son el cambio climático y la biodiversidad. No se puede entender cómo evoluciona la biodiversidad sin el papel que tiene y cómo se interrelaciona con el cambio climático, o con la salud de los mares o la contaminación, ¿no? Y en ese repaso hay que recordar que cuando hablamos de cuál es la salud de la biodiversidad y qué papel tiene, o sea, por qué es importante para nosotros, porque igual que con el cambio climático, la gente ha asumido que es algo importante y que afecta a nuestras vidas, con la biodiversidad todavía sigue pasando que consideramos que es un poquito de segunda. Cuando hablamos de lucha por preservar la biodiversidad, parece que estamos hablando de la protección de los osos polares o de la protección de no sé qué manzanilla que crece en tal montaña. Y en realidad estamos hablando de algo sustancial para la vida. No estamos hablando solo de eso, que también de la protección, que también en sí, porque son especies que deben ser protegidas, sino porque tienen un papel fundamental en la vida de las personas, en la vida nuestra y en el desarrollo económico de las sociedades que nos desarrollamos en estos contextos ecológicos. La primera es que, lo decía antes, ¿no?, cómo proporciona los recursos que necesitamos, desde el agua hasta, por ejemplo, aquellas especies, sobre todo vegetales, pero no solo, de las que desarrollamos los distintos medicamentos que vamos necesitando. La regulación del clima, eso es algo muy evidente, los espacios, los ecosistemas más degradados tienen un impacto en el propio clima y en el propio cambio climático, que es muy notable, contribuye desde luego a la mitigación del cambio climático y nada más tenemos que pensar en los bosques, ¿no? Estamos constantemente hablando de la necesidad de reforestación y la reforestación asociada a esa absorción de CO2. El mantenimiento de la calidad del aire, también de las aguas, pero señala de la calidad del aire, porque salía recientemente la enésima encuesta y el enésimo análisis de cómo la contaminación mata más que el tabaco y que otros elementos. Pero lo ponía en comparativa porque de la misma manera que tenemos leyes muy vigilantes para acabar con el tabaquismo por el impacto en la salud que tiene, no tenemos esas leyes igual de vigilantes, igual de importantes para la mejora de la calidad del aire. Y en primera instancia la mejora de la biodiversidad, por ejemplo en el caso de la biodiversidad urbana y el papel que tiene. En este año y el año pasado, que hemos visto las tremendas consecuencias de las danas, borrascas de alto impacto y otros fenómenos meteorológicos extremos, el papel de la biodiversidad, por ejemplo, en la prevención de inundaciones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el buen mantenimiento de las masas de vegetación de ribera y cómo eso ralentiza la velocidad del cauce del río, es fundamental. Estamos hablando de algo que además ya no solo salud, sino es seguridad humana en muchos territorios y lo hemos visto. Yo vengo de Málaga y es uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa, la mala salud de los ecosistemas y cómo ha impactado en el caso de la ciudad para poder enfrentar los impactos de la dana que sufrimos recientemente. La resistencia a los cambios por adaptación a los nuevos cambios, no solo climáticos, sino de otras índoles. Cuanto mayor, esto es como muy básico, muy de primero de biología, cuanto mayor es la variabilidad, la biodiversidad, la variabilidad genómica incluso de las distintas especies, mayor es la capacidad de adaptarse. Yo lo ponía como ejemplo en otra comparecencia, el ejemplo es un poco dramático, pero es así. Las grandes hambrunas asociadas, por ejemplo, cuando cae la cosecha de la patata, cuando caen cosechas que son de monocultivos. No hay variabilidad, todas las especies son muy parecidas, cuando las condiciones les afectan a todas y la situación deviene pues en un verdadero desastre.
Y un último elemento, por eso lo he señalado a algunos, la constitución de barreras naturales frente a la emergencia de enfermedades zoonóticas o de la transmisión de los vectores, no de enfermedades transmitidas por vectores. Probablemente ese fue uno de los grandes aprendizajes de la COVID, de cómo impactaba un ecosistema sano, integral, en prevenir o diluir, como se plantea una de las vías, el acceso de enfermedades que saltan a la población humana. Por lo tanto, la protección de esa barrera natural es una cuestión de salud pública y de salud humana. Con toda la importancia que tiene ahora mismo, por tanto, la biodiversidad, el papel fundamental que tiene, incluso civilizatorio, es decir, lo que permite que estemos sanos, que podamos alimentarnos y que estemos seguros, la situación en general de la biodiversidad a nivel internacional y también a nivel español y, por tanto, también aquí en La Rioja es realmente dramática. Decía antes que si no es tan dramática como el cambio climático, se le parece desde luego mucho. El 81% de los hábitats están deteriorados y un tercio de los polinizadores, abejas, mariposas, está en declive, y eso tiene un impacto directo, por ejemplo, en el sector agrario y, por tanto, agroalimentario. El 47% de los ecosistemas se han deteriorado. La biomasa de mamíferos silvestres está en una disminución del 82%, hablo de los últimos años que se han estudiado, desde los 70 más o menos hacia acá. El 25% de especies de la mayoría de grupos de animales y plantas está en riesgo de extinción y han desaparecido 55 géneros completos. La desaparición de un género completo, que parece como un titular, que no se entiende muy bien, tiene unas implicaciones gravísimas. Que desaparezca una especie es grave, pero si dentro de ese género hay más especies, alguna puede asumir el rol de esa especie y, por tanto, más o menos mantener equilibrado el ecosistema. Cuando desaparece un género completo, el desequilibrio es absoluto. No hay otra especie que ocupe ese papel. Y que no se ocupe ese papel, luego lo explicaré con el caso del lobo, por ejemplo, que una especie no ocupe su papel en la cadena, tiene consecuencias catastróficas, o por lo menos unas consecuencias muy notables. O sea, de cambios incluso en el paisaje y no solo en la cadena en sí de los animales que tenemos todos, ¿no?, en cabeza, la cadena trófica, sino un impacto incluso en el paisaje. Lo contaré después, ¿no?, lo que se llaman los paisajes del miedo. Ante este panorama que tenemos sobre qué es la biodiversidad, cómo nos impacta y la realidad que tenemos, veo con preocupación una modificación de una ley que, ya digo, creo que era una buena ley, recogía artículos muy interesantes, incluso tenía una mirada más a futuro, era más audaz que la media de los textos legales que teníamos en esta materia. Elimina creo que es el primer gran elemento, ¿no?, la eliminación del título 1, elimina la integración transversal de la conservación de las políticas sectoriales. Eso lo que hace es debilitar la posibilidad de planificar ambientalmente, planificar no solo la conservación, porque si se hubiese tenido que hacer, y quizás sí, una modificación de la ley de biodiversidad, tendría que haber sido para adaptarse a una nueva realidad, y es que no estamos hablando de conservar la biodiversidad, sino que en muchos casos, y como de manera prioritaria, tenemos que estar hablando de restaurar los ecosistemas y la biodiversidad. Para restaurar estos ecosistemas, pero incluso aunque solo habláramos de conservar, necesitamos una mayor capacidad de intervenir y no menos. Una mayor planificación, una mayor coordinación de todos los agentes sectoriales y no menos. Porque si no, estaremos yendo en el lado contrario de lo que se nos está pidiendo. Se nos está pidiendo para poder tener un futuro, me refiero. Porque este modelo de integro la conservación de la biodiversidad, incluso vamos a hablar de la restauración, y lo hago en maceta, es un modelo sin futuro. Me refiero a en maceta porque hay muchos casos, no solo en La Rioja, quiero decir, en otros sitios, en el que es un ejemplo palmario. Necesitamos planificar X infraestructuras, y la tenemos que hacer en tal sitio. Eso atraviesa un bosque de años, un bosque maduro, consolidado. ¿Qué suele ocurrir o qué ocurre con demasiada frecuencia? Bueno, no pasa nada, lo vamos a hacer igualmente, pero vamos a hacer el triple de hectáreas de reforestación en no sé qué parte. Eso es no entender que entre una reforestación, entre poner un montón de árboles, con lo que eso tarda en crecer, y un bosque, hay una diferencia enorme.
El bosque tiene unos servicios ecosistémicos que no tiene una plantación de árboles, por la madurez del terreno, por las especies que han ido apareciendo más allá de los árboles, y también tienen que ver con la absorción de CO2, por poner un ejemplo, el musgo, por ejemplo, tiene una capacidad mucho mayor que muchos árboles. Y eso es lo que yo llamo hacer conservación de maceta, de pequeñas parcelas. Y además de fragmentarla, separarla de otras zonas que son necesarias para que hagan de corredores, para la buena salud de las especies. Las especies no pueden, sería como las familias, me disculpen el ejemplo, pero no se puede dejar una población completamente aislada y pretender que tenga una buena salud a futuro, cuando solo se están relacionando entre ellos. Es decir, algo que es evidente para algunas especies, pues también lo es para las vegetales y también lo es para las animales. En segundo lugar, la eliminación del régimen, del régimen sancionador. Este elemento de criterio de proporcionalidad, que al final lo que permite es una reducción de las sanciones, compadece mal con la necesidad de que haya cada vez más una incorporación de los elementos ambientales, de los elementos de protección de los ecosistemas, de protección de la biodiversidad en las acciones que se realizan constantemente, en el plano sectorial, en el plano personal. Si se reduce, el efecto disuasorio cada vez es menor. ¿Y para qué queremos más? No podemos decir que tengamos una conciencia tremenda en la incorporación de los elementos ambientales en todo aquello que se pone en marcha, ya digo, sea del tipo que sea sectorial o sea para la realización de infraestructuras. Si además disminuimos el efecto disuasorio, lo que estamos diciendo es no es tan importante. No es tanto la parte en sí de cuánto es el monto económico de la sanción, sino el mensaje que lanzamos de no es tan importante. Las cuestiones ambientales tienen que quedar sujetas a las cuestiones económicas o de desarrollo social. Y eso es de una ceguera tremenda, porque es entender que el desarrollo económico se puede hacer sin una base material. Entonces, lanzar ese mensaje es un mensaje además suicida. Sociedades que no entienden que podrán sobrevivir o no en la medida en que tengan una base material que les permita sobrevivir o no, es absolutamente absurdo. ¿No? Es como pretender que un territorio puede vivir sin agua, no podría ser. Podríamos hacer muchas infraestructuras, sí, pero si no hay agua en sí, tendríamos un problema de desarrollo. Tercer elemento sería la desregulación del glifosato. A mí me parece un paso atrás tremendo. Es cierto que la Unión Europea ha hecho la prórroga de 10 años del glifosato, pero no es menos cierto que esa prórroga nos sale de un convencimiento absoluto de que los informes decían que el glifosato era completamente inocuo. Dos elementos. Esta prórroga se da por una falta de acuerdo entre los 27 miembros de la Unión Europea y con un documento de la EFSA, que afortunadamente fue un poquito mejor que el que sacó en 2019, que como desmontó un informe, un estudio encargado por 3 grupos parlamentarios a la propia Cámara del Parlamento Europeo, había sido fusilado en el 72% al documento que había hecho la propia Monsanto y otras empresas relacionadas con los pesticidas. El posterior que hace la EFSA no es así, eso es cierto, no estaba calcado, pero sí dice una cosa muy inquietante y que vulnera lo que decía al principio, el principio de precaución, que faltan datos. Hay lagunas de datos en el análisis. Si hay lagunas de datos en el análisis, lo normal habría sido aplicar el principio de precaución y ante la falta de acuerdo, no prorrogar. Seguir pidiendo más estudios, seguir pidiendo lo que hiciera falta. ¿Qué ocurre? Que además, mientras se da eso y nos intentan convencer por parte de los lobbies de los pesticidas de que es completamente inocuo, la realidad es que Bayer, sobre todo ahora Monsanto está dentro de Bayer, está todo el rato pagando indemnizaciones millonarias ante los tribunales por las denuncias que hay. La última que fue, leí la noticia por lo menos hace 2 días, no sé de cuánto sería, son 2.100 millones que tiene que pagar a costas de en Estados Unidos, en el estado de Georgia, que el tribunal les ha impuesto. Eso se suma a los 10.000 millones de dólares que ya estaban pagando en los últimos tiempos. A ver, yo para estas cosas no soy especialista en esto de indemnizaciones millonarias, pero si alguien va pagando indemnizaciones millonarias habitualmente, creo que será porque considera que algo de parte de razón tiene que haber. Y esto solamente si nos metemos en la parte de indemnizaciones que tienen que ver con la salud humana.
con los estudios que hay por parte de la Organización Mundial de la Salud y otros que avalan que efectivamente hay un impacto en la salud humana. Pero si entramos en el impacto que tiene la biodiversidad, que es el objeto de lo que estamos hablando aquí, ese sí que es imponderable. Que tiene un impacto en los polinizadores es evidente, que tiene un impacto en la microbiota y en los microorganismos que viven en los suelos y permiten que haya una agricultura saludable, también es imponderable. Los únicos documentos que encontramos que dicen que no es así son los que emiten las propias empresas. Y bueno, a lo mejor, llámenme loca, pero igual tienen algo de intereses en decir que son absolutamente inocuos. Por tanto, como decía, lo normal en estos casos es aplicar el principio de precaución. No hay consenso, el informe tiene lagunas en el análisis de datos, no se haga. Se ha perdido una oportunidad de seguir siendo La Rioja uno de los sitios dentro del marco jurídico que hay, es decir, habrá cosas que no se puedan prohibir, es decir, porque no toca esa competencia, pero sí haber puesto en el mapa que se preocupa que existe ese principio de precaución y que en la medida de lo que competa a el Gobierno de La Rioja se disuade de utilizar pesticidas, porque además hemos llegado a un punto, siendo España además el país que más pesticidas utiliza y concretamente más glifosato utiliza, llevamos no sé cuántos años consecutivos siendo líderes, tenemos que adaptarnos a una realidad que es lo que nos plantea la Unión Europea con la estrategia de la granja a la mesa de reducir el 50% los pesticidas de origen químico y especialmente aquellos más tóxicos. Entre ellos está, desde luego, el glifosato. Lo tenemos difícil para reducir el 50% de aquí a 2030 si seguimos utilizándolo de manera indiscriminada y seguimos desregulando aquello que permite que por lo menos en cada sector puedan apaciguarse la utilización. También, no sé, creo que ya voy un poco regular de tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues solamente señalar, porque hay algunas cosas como la eliminación de la regulación de la caza, solo señalar un elemento más. La cuestión del régimen de protección de las especies silvestres. Además del listado, y no voy a entrar en cómo se hace el listado, pasarlo a registro, el elemento que creo que es el gran elefante en la habitación en todos estos debates, que es el papel del lobo como uno de las especies, es importantísimo sacarlo de los listados de protección por el impacto que tiene en la ganadería. Yo creo que el lobo, pero como ejemplo simplemente del papel que tienen los predadores en toda la cadena, es un elemento que hay que tomarse mucho más en serio que quedarse en titulares. Titulares que son dolorosísimos para los ganaderos y las ganaderas que se ven afectados por los ataques. Yo no digo que no, por supuesto. Y a los que habrá que poner mucha más firmeza, audacia y ganas de trabajar en cómo resolvemos la necesidad de que tengan ayudas, de que tengan las medidas disuasorias, preventivas, para que esto no ocurra, que en simplemente hablar de cazar. Extraer a los predadores del ecosistema no va a resolver el problema de la ganadería y de la agricultura. De hecho, en algunos territorios se está viendo que es justo lo contrario, porque ¿qué ocurre? Hay un aumento creciente y una presión creciente de ungulados, de otros herbívoros, que atacan también a los espacios agrarios, con consecuencias catastróficas. Lo vimos hace poco, la denuncia que hubo en Zamora, me parece que hubo hace poco otra en Aragón. La regulación de los ecosistemas, la buena salud de los ecosistemas requiere de todos los elementos, desde los predadores hasta los más pequeños, hasta los polinizadores. Ese control poblacional no ha funcionado bien, no disminuye porque sí los ataques y lo que tenemos que hacer es garantizar una buena salud ecosistémica, que esos predadores tengan además acceso a las presas y, por otro lado, una protección total y absoluta a los y las ganaderas, que son las que sufren ataques que entiendo que son muy dolorosos. Y hay legislación para hacerlo, hay precedentes y, por supuesto, lo que falta es voluntad política y recursos económicos. Pero se pueden, desde luego, articular y ya sí que me callo.